que detectar qué entidades hay. Y la vamos a ir graficando las entidades. ¿Ya? Pero debo utilizar el software que también les había mandado por mi Drive. Este software para poder graficar el modelo conceptual. Bastante simple. Así que está ahí. Mientras van pensando qué entidades hay, ¿no? Lean bien el documento y fíjense qué entidades hay. El documento está en el Blackboard, por su caso, ¿no? Entonces me van a decir qué entidades hay. Flores, empresa, especie, flor. Claro, no es flores, ¿ah? Por si acaso es flor. No se pone nunca en plural, se pone en singular. Pedido. Sí, también había pedido. Hay pedido. Apellido, a ver, apellido. Apellido tiene varios, para que algo sea entidad, tiene que tener varias instancias y varios atributos. Entonces, apellido, pues hay varios apellidos, por supuesto. Podría pensar en varias instancias. Pero un apellido no tiene atributos. Es un solo valor, entonces no es entidad. Apellido más bien es un atributo. Envío. Bueno, los envíos se hacen a través de los transportistas, se registran en el pedido junto con el transportista, así que no es entidad. Realmente está unido con transportista cuando lleva el pedido, ¿no? Eso es lo que se registra. ¿Registro? No, registro en todo caso sería el pedido, ¿no? Datos, pues datos son todos, pues hay un montón de datos, se pueden ver datos de nombres, nombre de transportista, fechas, ¿no? Los datos no son entidades, ¿no? En todo caso vienen a ser particularidades de un atributo, ¿no? Porque cuando hablas, por ejemplo, de dirección, pues tienes un atributo y varias direcciones, esos son los datos, ¿no? Esos son los datos. Cliente, sí, hay clientes de los cuales hay que recoger sus nombres, datos del cliente, entonces son varios clientes con varios atributos, clientes entidad. Empresa, me imagino, a ver, José, que te refieres a la empresa transportista, ¿no? No a la empresa que vende flores, ¿no? Así es, José. José, aló, ¿me escuchas? Claro, la del transportista, así es. Entonces tendría que ser un poco más claro. Empresa transportista en todo caso, pero como es muy largo, mejor le pones transportista y ya está. ¿No? Te evitas, hay que evitar los nombres largos. Miguel Ángel, página web. ¿Dónde dice página web? Bueno, es que se realizan las ventas, no se va a realizar por página web, pero no es una entidad, ¿no? ¿Tendrías varias páginas web? No sé, de repente una nomás. ¿No? Pero una página web tiene atributos tampoco, y no se registra eso, entonces no es entidad. ¿De acuerdo? No se preocupen, se equivocan, pues es parte del aprendizaje equivocarse, porque de los errores se aprende. Muy bien, felicitaciones por intervenir, es importante, ya saben que estoy registrando quienes intervienen. Bueno, eso se queda grabado, ¿no? Y eso me sirve para lo que es luego la evaluación. Es un índice para poder evaluar de una manera un poco más justa, ¿no? A ver. Entonces ya. Pedido, ya lo dijeron. Parece que ya dijeron todo. A alguien le falta algo, me parece por ahí.
Flores no es flor, ¿no? Especies, sí, sí lo dijeron, especie. Hay varias especies y dice que las especies hay que guardar datos, por lo tanto es entidad. O sea, tienen que darse cuenta de esto. Para que sea entidad, primero tiene que existir en el contexto, tiene que existir en la realidad. Segundo, deben ser varias instancias. Debe tener varios ejemplares. Y además, cada instancia o cada ejemplar o cada caso debe tener varios atributos. Si cumple con eso es entidad, si no, no es entidad. ¿Ya? Entonces acabamos de encontrar algunas entidades. Por ejemplo, cliente, ¿no? Y vamos a poner una vez acá, cliente. Ah, pero tiene que ponerse con mayúsculas, ¿no es cierto? Cliente. Otra entidad que me han dicho por acá es pedido, ¿no? Pedido, entonces, voy a editarlo por una vez, pedido. Luego otra entidad más que me han dicho es flor. Después especie. Especie. ¿Qué más me dijeron? Transportista. ¿No? Pero falta alguno, ¿eh? Falta uno, ¿eh? Falta uno por ahí, no sé si lo han puesto por acá. No, falta una entidad. Vendedor, muy bien. Porque hay varios vendedores y de los vendedores hay que guardar datos, ¿no? Entonces el vendedor también es entidad. Y eso era todo. Esas son las entidades. Y con eso está resuelto pues uno de los ejercicios que he traído, ¿no? Ya está bien. Eso fue en la sesión 1. Ahora entonces, la cosa es cómo se relacionan, ¿no? Especie tienes que leer el documento, pues lee el documento, ahí dice, lee el documento. ¿Qué dice? Dice, las flores pertenecen a una especie determinada, ahí dice, ¿no? Tienen que leer por eso, tienen que leer. Y ahora, dice, para cada especie se almacena el nombre, la época de floración, la estación de plantación. Entonces, ¿son varias especies? Sí. Y además tienen varios atributos, sí. Por lo tanto, es entidad, pues. Eso es entidad, ¿no? Porque aquí dice bien claro, las flores pertenecen a una especie determinada. O sea, es una relación, ya me están diciendo que flor se relaciona con especie, ¿no? Se relaciona con especie, ¿no? Y la especie aparte tiene atributos. Porque si solamente se nombrara la especie, es la especie tal, y no habría datos que guardar de la especie, sería un atributo más, nada más. Pero especie tiene datos, dice. Para cada especie, para cada especie se almacena el nombre, la época de población, el tipo de suelo apropiado. Entonces, todo esto son ¿qué? Son atributos que tiene cada especie. Y ese es el requisito para ser entidad, que sean varios y que tengan varios atributos. Si nos dijeran, por ejemplo, vamos a guardar los datos de la flor y dentro de la flor hay un dato que se llama especie. ¿Y que van a guardar? Nada más que el nombre de la especie, pero datos de la especie no. Ah, entonces sería un atributo nada más, ¿no? Pero acá me están diciendo bien claro de que las especies tienen atributos. Entonces el conjunto de especies es una entidad más que se va a relacionar con la otra entidad que es la flor. ¿Sí? Ahora sí, Miguel Ángel, ¿entiendes? Ya, muy bien. Entonces ahora vamos a lo que estábamos haciendo acá. El problema es cómo relacionamos, ¿no? ¿Cómo relacionamos? Vamos a empezar con cliente, que es lo más, digamos, más central acá. El cliente es importante, ¿no? El cliente puede relacionarse con pedido porque es el que realiza el pedido. El cliente puede relacionarse con la flor porque es el que compra la flor. El cliente se puede relacionar con el vendedor porque el vendedor lo atiende, ¿no? El cliente se puede relacionar con transportista un poco lejano, pero porque le va a llevar la mercadería a él, ¿no? O a donde él le indique. Pero hay una relación que debe ser importante.
El cliente no puede tener las flores si antes no ha comprado, o sea, si antes no ha hecho el pedido. O sea, primero es con pedido. Muy bien, Anderson. Cliente con pedido es primero. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Cliente se va a relacionar con pedido primero. Y esa relación se expresa con una línea, ¿no? Pero aquí tengo una figurita a acomodar una vez para los propósitos. Le quito las sombras. Ubicar acá, digamos. Voy a unirla con una línea, pero antes de ponerle la unión voy a poner un, un nombre que sea importante. Realiza puede ser, claro, muy bien. Realiza, entonces vamos a cambiarle acá el nombre. Voy a poner realiza. Tiene, obtiene. Pueden haber varios sinónimos, ¿no? Vamos a poner realiza. Con minúsculas, eso sí. Es entidades van con mayúsculas. Solicita también puede ser, ¿no? Es cuestión de ver cuál es el que se acomoda más. Lo voy a unir con esta herramienta de unión. Cliente y pedido. Voy a acomodarlo un poquito más. Ya está. Ahora, para saber si está bien esa palabra, hay que ponerle ahí una oración de ida y vuelta, ¿no? Una oración de ida y vuelta para saber si la palabra está bien o la cambiamos de repente, ¿no? A ver, una oración sería: el cliente realiza el pedido. ¿Se entiende, no? Ahora tenemos que hacerlo al revés. El pedido lo realiza el cliente. También se entiende. Entonces, realiza se queda. Realiza se queda. Y de ahí, una vez que uno encuentra la primera relación, las demás comienzan a caer por su propio peso, ¿no? Porque en el pedido, ¿qué se incluye? La flor, ¿no? La flor que se está vendiendo. Entonces vamos a ver acá flor. Y aquí le vamos a poner, puede ser, a ver, incluye, ¿no? Puede ser incluye. Para verificar, a ver, el pedido incluye a la flor. O la flor se incluye en el pedido, ¿no? Sí, ese nombre puede ser correcto, ¿no? No siendo el único, pueden haber varias alternativas, ¿no? Y usted ya ve cuál es el que mejor le parece o el que mejor se entiende, ¿no? Ahí está. Entonces, en el pedido se incluye la flor. O la flor se incluye en el pedido también, ¿no? ¿Sí? De acuerdo. O sea, en el pedido se incluye la flor. El vendedor nada más se inscribe en el pedido, él prepara el pedido, pero ahí al preparar el pedido, casualmente es donde incluye la flor y él se incluye también en el pedido. ¿Por qué? Porque va a tener su comisión. Es importante que el vendedor esté registrado en el pedido porque es lo que va luego a servir para que pueda tener su ganancia, ¿no? Entonces, de una vez vendedor es el que atiende el pedido, ¿no? Entonces vamos a ponerlo de una vez acá. El vendedor, vamos a ponerle acá un nombre apropiado. Atiende puede ser, ¿no? Atiende. En el documento el vendedor es el que atiende los pedidos, ¿no? Y él es el que hace, casualmente ahí, prepara el pedido para tal cliente, las flores que le ha pedido, que ha solicitado, y él hace este documento para que luego pueda ser enviado, para que él pueda pagar también al cliente, pues, ¿no? Bien, entonces lo relacionamos ahora. A ver, el vendedor atiende el pedido, o el pedido lo atiende el vendedor. Sería una palabra que sí cumple, ¿no? Vendedor
atiende. Lograron bajar este programita, ¿no? Bastante sencillo y simple. Sí. Ya, ahora entonces ¿quién lleva el pedido? ¿Quién se encarga de llevar el pedido? El transportista, muy bien. ¿Ve cómo está saliendo todo así? Por su propio peso va cayendo, ¿no? No es algo. Entonces vamos a poner un poquito más acá. El transportista es el que lleva el pedido. Entonces le ponemos, pues, lleva, pues puede ser, ¿no? Traslada. Vamos a ponerle a ver, lleva. Y vamos a ver si casa, ¿no? A ver, el transportista lleva el pedido. O el pedido lo lleva el transportista, ¿no? Puede ser, ¿no? Si se entiende. Entonces el transportista lleva el pedido. Ahí está. Listo, se cuadró. Ya está casi todo. Falta especie. ¿Y la especie con qué se relaciona? Pues con flor, pues, ¿no? Porque la flor pertenece a una especie. Muy bien. ¿Dan cuenta? Es fácil, eso es cuestión de tener un poco de lógica y leer lo que dice pues, la documentación. Entonces vamos a ponerle acá en la relación. Y le voy a poner aquí, pertenece, pues, ¿no? Pertenece. 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 A ver si está bien. La flor pertenece a la especie. O a la especie pertenece la flor. ¿Se entiende, no? O sea, la oración de ida y vuelta debe cuadrar. Si no cambias la palabrita para ver si puedes usar otra, ¿no? Pero acá sí se entiende, ¿no? La flor pertenece a la especie. A la especie pertenece la flor, ¿no? Entonces sí, vamos a unir entonces. Pero para que esto se pueda trabajar mejor, por un momento lo voy a hacer así. Ya está. Y listo, ya está todo, ¿no? Casi. Falta las cardinalidades, ¿no? Este cajoncito de la entidad me sirve para poner las cardinalidades. Solo que tengo que quitar los bordes y el color. Nada más. Después es igualito. Entonces aquí empiezo con 1, por ejemplo, ¿no? Que es lo más, 1. Lo tenemos que preguntar primero, pues. ¿Se acuerda? Para verificar la cardinalidad que existe entre, por ejemplo, empecemos con cliente pedido, tenemos que hacer 6 preguntas, ¿no? De uno a uno, de uno a muchos en un sentido. Después al revés, de uno a uno, de uno a muchos en el otro sentido, ¿no? Y después de 1 a 0 en un sentido y después de 1 a 0 en el otro sentido. ¿De acuerdo? Así hay que hacer las preguntas, Félix, no te apures, uno por uno, ¿ya? Uno por uno, ¿ya? Puedes ver ahí en la documentación, a veces está o a veces no está. Y si no está es donde tienes que preguntar. Pero empezamos con 1 a 1, a ver. Copiar, o poner esto acá. Y acá también. De 1 a 1 es lo primero que vamos a preguntar, a ver. Primera pregunta. ¿Es posible que un cliente realice un solo pedido? Ajá. Esa es la pregunta. O sea, ¿está escrito o no? ¿Dice algo? A ver dónde dice. No contesten, por favor, no contesten. Tienen que demostrar. Tienen que actuar como ingenieros, ¿no? No actúen mecánicamente. O sea, un ingeniero nunca dice las cosas. ¿Por qué? Porque yo creo, porque me parece, porque me late,
¿no? O eso no, pues me tienes que demostrar por qué dices sí, ¿no? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está escrito que un cliente puede realizar un solo pedido? ¿Dónde está en el documento? Léelo y dime si es que está. A ver, ¿dónde está? Al final, ¿no? Claro, muy bien. A ver, los pedidos son, corresponden a los clientes que lo solicitan. Ahí no dice nada todavía sobre eso. Un pedido solo le corresponde a un cliente. Mm, pero no está diciendo lo que estoy preguntando yo. Pero un cliente puede hacer muchos pedidos. Ya, no está directamente, ¿no? Y la pregunta es si un cliente puede hacer un solo pedido. ¿Está ahí? ¿En el último párrafo? No, no está. Dice otras cosas. No, entonces había que preguntar, ¿no? No está escrito, no está muy claro. Tienes que preguntar, porque si no, estás asumiendo. Y les vuelvo a repetir, no puedes asumir, no puedes hacer uso de tu, yo creo, me parece, me late, ¿no? De tu instinto. Es bueno para que puedas más o menos verificar lo que tú sospechas, pero tienes que probarlo. O sea, aquí no hay nada que yo lo digo porque así me parece, no, tiene que ser demostrado. Y si no está escrito, ¿qué hay que hacer? Preguntar y documentarlo, escribirlo, redactarlo y añadirlo como una adenda al documento que te han dado. Cuando vas a trabajar, te van a dar documentos, ¿no? En base a esos documentos tú vas a decir, ah, ya, aquí dice esto, por eso estoy aplicando esta, esta normalización, esta cardinalidad, ¿no? Porque acá está. ¿No? Y si no está, ah, bueno, pues tienes que preguntar. Pero ya sabes, no puedes preguntar así nada más, vas y preguntas, oye, ¿esto es cierto o no es cierto? Y te pueden decir, sí, ah, ya, listo, entonces tú lo haces según te dijeron. Pero ¿qué tal si no es así? Después pasa la revisión, viene tu supervisor, revisa, oye, ¿por qué has hecho esto? Parece que está mal, no funciona. Estamos haciendo las pruebas y no funciona. ¿Quién te dijo? Ese señor me dijo. A ver, vamos a preguntarle. Y ese señor solamente te dijo por pasar del paso. Y va a decir, ah, ¿yo cuándo? No sé, no me acuerdo. Así que te empelota a ti, como se dice, ¿no? Tú cargas con el muerto. No, pues, tenías que haber hecho eso. Ah, tú sospechabas, ya, lo escribes. ¿No? Es posible que un cliente solo haya realizado un pedido. O solo haya comprado una vez. Ya, así también lo puedes hacer. Entonces ya, te dicen que sí. Ya, entonces por favor, ¿quién te dijo que sí? El gerente, algún administrador, alguien que tenga responsabilidad. ¿Esto es cierto? Sí, ya, muy bien. Entonces, aquí lo he escrito, lo he documentado. ¿Es cierto? Sí, sí, eso es cierto. Y entonces, por favor, fírmelo. Firma y fecha, sello y listo. Y con eso ya te libras tú. Si por A o B no es cierto, pues aquí está el papelito manda. Ellos dijeron eso y está escrito. Y esa es la regla de negocio que yo he tomado. Ahora, si lo dijo a la ligera es su problema. Ahí lo van a sancionar porque está entorpeciendo su trabajo, ¿no? Y su trabajo cuesta. Entonces, mientras más se demore, más tiene que pagar la empresa, ¿no? Entonces no es bueno eso. Entonces van a decir, no, pues no tienen que entorpecer, tienen que ayudar para que la base de datos salga rápido, ¿no? ¿Sí? No se demore tanto, mejor dicho. Ya, correcto. Entonces no está escrito, hay que preguntar. Pues ¿cuál era la pregunta sencilla? Lo más sencilla posible. O sea, no debe ser muy compleja la pregunta, pues no se debe ir a complejidades como decir, bueno, ¿cuál es mi duda técnica? Estoy verificando si entre cliente y pedido podría existir cardinalidad de uno a uno. Esa es mi pregunta técnica. Pero no se le va a ocurrir preguntar a usted pues a un empleado, a un gerente. Disculpe una pregunta, estoy diseñando la base de datos y tengo una duda. A ver, dígame cuál es. Entre cliente y pedido puede existir cardinalidad de uno a uno. ¿Qué pasa si preguntas así? No te van a entender. Pues. Van a decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué estás hablando? No te entienden, no saben qué es cardinalidad, ni tienen... Tu pregunta sencilla sería, ¿podría ser o es posible que un cliente solo haya comprado una vez, solo haya hecho un pedido nada más? ¿Puede pasar eso? Ajá, eso, muy bien, Roy. Y te van a decir, sí, claro, de clientes nuevos, ¿no? Por si una vez no me han hecho un pedido. Ah, ya, perfecto. Entonces, eso va. Es cierto y se queda acá. ¿Ya? Ahora la otra. De uno a muchos, ¿no? Hicimos de uno a uno, ahora falta de uno a muchos. Eso sí está escrito, ¿no? Es posible que un cliente realice muchos pedidos. Sí está escrito al final, justo, ¿no? Y entonces el cliente puede realizar un pedido, puede realizar dos pedidos, puede realizar tres pedidos, puntos suspensivos, muchos pedidos. ¿Cómo se escribe ese intervalo que va desde uno hasta muchos?
1, 2 puntos M. 1, 2 puntos M. Eso que está acá significa un intervalo 1, 2, 3, puntos suspensivos muchos, ¿no? Eso significa. Está simplificado ahí. Ya hicimos todas las posibilidades, todavía no, solamente hemos puesto 3, de cliente a pedido, de 1 a 1 y de 1 a muchos. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Preguntar al revés, de pedido a cliente, de 1 a 1, de 1 a muchos. Lo mismo, pero al revés. A ver, de 1 a 1, ¿es posible que un pedido lo realice un cliente? Pues ahí dice que sí, en el documento dice que sí. Ya, y ahora la otra, de 1 a muchos, ¿cómo sería? ¿Es posible que un pedido lo realicen varios clientes? ¿Un solo pedido? No, ahí dice que no, ¿no? Dice, un pedido solo le corresponde a un solo cliente. Entonces no le corresponde a varios, ¿no? Eso es lo que está escrito ahí. Está escrito, podemos ahora sí afirmar, sí, porque está escrito. Entonces, solamente uno, no hay dos, no hay tres, no hay, se queda en uno. No hay un intervalo de valores, solamente uno posible nomás es. Ya, ahora faltan los ceros, ¿ah? Los ceros de cliente a pedido, de 1 a 0. ¿Cómo sería? Que un cliente realice 0 pedidos. O sea, un cliente que nunca ha pedido nada y es cliente. ¿Eso será posible? No sé, pues depende de sus reglas de negocio de ellos. Veremos ahí. Claro. No está muy claro, tu pregunta sería bastante fuerte, directa y sin lugar a dudas. ¿Es posible que un cliente no haya comprado nunca, si quieres ponerle así más énfasis? Está como cliente, pero nunca ha comprado, ¿no? Eso es tu pregunta. Depende de ellos ya, depende de sus reglas de negocio. Puede ser que sí o puede ser que no, depende de ellos, ¿no? Y me voy a poner en el caso de la empresa, ¿no? Y yo voy a contestar, ¿no? Si fuera, por ejemplo, un caso del examen, yo le pongo el examen y eso no estaba escrito, tienen que preguntar. Profesor, entre cliente y pedido, ¿puede haber cardinalidad de 1 a 0? No, no te voy a contestar nada. Tienes que preguntarme, así como ha preguntado Ronnie. ¿Es posible que un cliente no haya comprado nunca? Ahí ya te contesto. No, para ti tiene que haber comprado una vez. Esa es mi regla. Entonces no hay cero. No hay cero. ¿De acuerdo? Y te dijeran sí, sí es posible. Tenemos clientes registrados que nunca han hecho pedido. Vinieron a preguntar una vez y aquí hay una norma. Todo el que viene acá o todo el que llama se queda. Dice, no solo quería preguntar, está bien, pero lo vamos a escribir. Lo escribimos como cliente, cuando hay ofertas le mandamos. Y ahorita por oferta de la semana se está llevando un ramo de rosas gratis, ¿no? Así, sí, no paga nada, solamente por ser cliente. Ah, ya, muy bien, dígame a dónde tenemos que enviarlo, listo, se acabó. Contento, pues se escribe. Y ya es cliente, pero no ha hecho ningún pedido todavía. No ha pagado nada todavía. Entonces, y puede ser eso, ¿no? Puede ser eso. Como antes hacían en algunas empresas que hacen lo que le llama convenios, y le dice, ya, lo vamos a escribir como cliente. Sí, señor, pero todavía no quiero comprar nada todavía. No se preocupe, lo ingresamos como cliente y este está sujeto a ofertas. Y además hay un regalito hoy día, estamos con una oferta en esta semana. Todo cliente nuevo, si no había comprado nada, ya tiene 2 entradas gratis a Cineplan, con canchita incluida. Ah, sí, ¿verdad? Sí, entonces se inscribe. Y a partir de ese instante ya está frito, ¿no? Me van a estar llamando día y noche, mensajes, WhatsApp, Facebook, ¿no? Con ofertas, ¿no? Hasta que caiga, como se dice, ¿no? En ese caso sí puede haber un cliente que no tenga ni un pedido. Pero en el otro caso que les digo, el que me voy a situar yo personalmente, les digo, no, les contesto así, lo que me preguntó Ronnie, les digo, no, para ser cliente tiene que tener un pedido, entonces no hay cero por ese lado. Y ahora falta la última verificación, ¿no? Lo último que falta es la última verificación. He preguntado de cliente a pedido de 1 a 0. Ahora falta al revés, de pedido a cliente de 1 a 0. ¿Cómo sería? De pedido a cliente de 1 a 0. Puede haber un pedido que lo realice 0 clientes. ¿Cómo sería eso? O sea, puede haber un pedido que no corresponde a ningún cliente. Esa sería mi pregunta. Un poco absurda parece, pero la pregunta, no sé si está escrito. A ver, ¿por qué dices que no, Anderson? ¿Por qué dices que no, Gonzalo? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? Acuérdense, tienen que decir dónde, tienen que sustentar porque lo dicen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puedes, otra vez, un ratito, Sebastián. No puedes contestar así. No puedes contestar así. Tú estás viendo una realidad y tienes que demostrar lo que estás viendo ahí.
Puede ser que tú tengas la razón, pero tienes que demostrarlo. Y si no está escrito, pues hay que documentarlo. Ajá, no está escrito. Entonces, ¿cuál sería la pregunta sencilla? ¿Puede haber un pedido que no le corresponda a ningún cliente? No, te dicen, un pedido tiene que ser de un cliente de todas maneras, ¿no? Y ahí está, en realidad. Dice, a un pedido solo les corresponde solo a un cliente. Solo a un cliente. Claro, no están diciendo de manera tácita ahí, ¿no? Que el pedido tiene que ser de un cliente. Tiene que ser, sí, de un cliente necesariamente. Entonces, sí, está escrito, no hay problema. Pero si no está claro, volvés a preguntar. Entonces, un pedido tiene que ser de un cliente necesariamente. Esa sería la pregunta ya que digamos que le da el peso, ¿no? Entonces, ya. Si dicen que ahí el cliente, el pedido solo le corresponde a un cliente. Acá está, en el texto está. Los pedidos le corresponden a los clientes. Un pedido solo le corresponde a un solo cliente. No dice que a ninguno, ¿no? Pero yo puedo entender que es así. De todas maneras, pregunto. ¿Y puede que un pedido no le corresponda a ningún cliente? No, no. Si tiene que ser un cliente. Ah, ya. Entonces, con eso ya le doy pie a esto de acá, que estaba más o menos entendible, ¿no? Pero no está muy claro, ¿no? No está muy claro. Me dice que un pedido solo le corresponde a un solo cliente, pero no me está diciendo si es que podría haber un pedido que no le corresponde a ningún cliente. Por si acaso, pregunto y me aseguro, ¿no? Hay que asegurarse bien, ¿no? Para que todo esté bien claro. Si entonces le han dicho que sí, usted ya sea que lo anoten sus reglas de negocio, entonces no hay pedido que realice cero cliente. No hay. ¿De acuerdo? Ahora sí, Sebastián, tienes que asegurarte tus espaldas, pues no te vayan a después a echar la culpa de algo, ¿no? Ya, muy bien. Ya, eso es todo lo que queda después de las 6 preguntas. Bueno, se cumplieron más que 3 nomás, ¿no? De las 6 preguntas, se cumplieron 3. Eso es, digamos, algo bastante, estadísticamente bastante común. Eso es lo que más pasa. Que se cumplan de las 6, 3. Pero también se pueden cumplir 4, claro. Y se pueden cumplir 5, también. Y se pueden cumplir las 6, o sea, las 6 preguntas que hacemos podrían ser afirmativas. Encontrar respuesta afirmativa, sí, también. Pero ya se da cuenta que todo corresponde a reglas de negocio. Depende de las reglas de negocio. Podría ser, ¿ah? No es muy común eso que se cumplan las 6, pero se puede dar. Y que se cumplan menos, claro, 5, 4, 3, dijimos es lo más común. 2, no es tan común, pero puede darse. Y 1 es bien difícil, pero también puede ser. Que solo se cumpla una de las preguntas y el resto sean falsas. Sí puede ser. Puede ser. Hay un caso especial, lo vamos a ver más adelante, pero es posible. Pero si usted pregunta, hace las 6 preguntas y todas le salen negativas, no, 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 no. ¿Qué significa? Hace las 6 preguntas de ley para ver la cardinalidad entre las dos. Que no hay relación, muy bien, Anderson, nos hemos equivocado, no hay relación, ¿no? Fuimos muy ligeros al pensar que había relación. Al analizar con detalle la cardinalidad nos damos cuenta que no. O sea, casualmente la cardinalidad también nos sirve un poco para verificar si la relación está bien o no. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí pasamos a lo siguiente. A ver, vamos con Flor. Pedido con Flor. ¿Un pedido puede incluir una flor? Ah, porque estamos de 1 a 1, ¿no? Estamos de 1 a 1. Empezamos así, de 1 a 1. Y esa es la primera pregunta. ¿Un pedido solo puede incluir una flor? Al decir una flor, no estoy diciendo una unidad de flor, ¿eh? Sino, por ejemplo, está llevando rosas. Ya. ¿Cuánto? Y venden por docenas, digo, una docena. O 3 docenas. O 10 docenas, no sé. ¿No? Entonces, pero solo es flor nada más. ¿Cuántas flores está llevando? Pues una flor nomás, es rosas. Rosas de tal especie, etcétera, ¿no? Pero está llevando rosas. Y solamente rosas, sí, eso es lo que están preguntando, si el pedido puede incluir una flor. No es que una unidad, sino el artículo en sí, el producto, sí. Entonces viene un cliente y dice, quiero pedir un tipo de flor, ¿no? Y le preguntan, ¿otra más? No, hay no más. Y le van a decir, no, tiene que llevar 2, si no, no lo podemos vender. No, sí puede llevar una nomás.
no hay problema. El mínimo de la unidad que se requiera, por supuesto. Si venden por docenas, pues mínimo una docena. No venden por media docena, digamos. Ya. Entonces, si ese es su estándar, su presentación que tienen, entonces será así, pues, ¿no? De una docena para arriba. ¿De acuerdo? Entonces ahí la pregunta era si el pedido puede incluir solo una flor. ¿Dónde está? Estoy preguntando de uno a uno. No especifica otra vez. Entonces, ¿qué tendrías que preguntar? Si en un pedido solo se puede vender una flor. Decir, sí, sí es posible. No tenemos requisitos a que sea más de una. Una nomás llevaron y ya está. Sí se puede. En su unidad mínima, por supuesto. Si es por docena, una docena. Pero una flor nomás es. Un producto, a eso se refiere. Sí se puede. Entonces, si hemos preguntado así, nos dicen que sí es posible que solo se pida una flor. Está bien, basta. Para que un pedido se realice, pues tiene que haber por lo menos una flor. Sí tiene que haber una. Puede haber una. Entonces se queda ahí. De uno a muchos. ¿Un pedido puede incluir muchas flores? Claro, yo sospecho que sí, ¿no? Debe ser, pero ¿está escrito? ¿Está escrito o no? ¿Dónde está escrito? A ver, dime dónde está escrito. Claro, las flores solicitadas y en qué cantidad. Ahí está, muy bien, Miguel Ángel, ¿ves? Investigó. Sí, está escrito. Significa que en un pedido puede haber varias flores, ¿no? Muy bien. Entonces se queda con muchos. Si en un pedido puede incluirse una flor, puede incluirse dos flores, tres flores, puntos suspensivos muchas. ¿Cómo se escribe eso? Dos puntos en. Listo. Eso significa que hay un intervalo que va desde 1 hasta m. 1, 2, 3, 4, 2 puntos suspensivos m. 1, 2 puntos m significa eso. Ahora vamos a preguntar al revés. De flor a pedido, ¿ya? A ver, de 1 a 1 primero. ¿Es posible que una flor esté incluida en un solo pedido? A ver, no sé si eso está ahí. Una forma sencilla sería de que si una flor se ha vendido una vez nomás. No sé si está o no. No está, ¿no? Entonces hay que preguntar. ¿Cuál es la pregunta? Si una flor es posible que se haya vendido una vez nomás. Una vez. Y te van a decir, bueno, sí, es una flor nueva que han traído, ¿no? Y solamente la hemos vendido. Claro, está en plural, ¿no? Por eso hay que preguntar. Sí. ¿Es posible que una flor se haya vendido una vez nomás? Esa es la pregunta. Si es posible que una flor sea incluida en un solo pedido nada más. Sí, cuando la flor es nueva. Recién han venido esa flor, ¿no? De esa especie, han traído recién, entonces solo tiene un pedido por ahora. Ah, ya. Es una nueva mercadería. Sí puede haber una flor que sea incluida solamente en un pedido. Eso significa vendido una vez nada más. Y luego de una a muchos. De flor a pedido de una a muchos. ¿Cómo sería? Una flor puede estar incluida en muchos pedidos. ¿Está escrito eso? No dice, ¿no? Habla plural con plural, entonces hay que tener cuidado. Mejor hacemos la oración correcta. ¿Y cómo sería? De la manera más sencilla. Que una flor esté incluida en muchos proyectos significa que se vende muchas veces. Entonces, esa pregunta mejor, lo que la entiendan mejor los usuarios. ¿Es posible que una flor se haya vendido muchas veces ya? Sí, es una flor popular, la rosa, por ejemplo, rosa se ha vendido bastante, ¿no? Entonces sí, una flor puede estar incluida en muchos pedidos. Ahora sí, puede estar incluida en un pedido, en dos pedidos, coma, 3, coma, 4, muchos puntos suspensivos, eso se pone en dos puntos n. Así es.
Así, entonces salió de muchos a muchos. Mira, está saliendo casi todo. Qué bien, ¿ah? De repente se cumplen las 6. Vamos a ver los ceros. Con los ceros hay que tener mucho cuidado porque es un poquito a veces abstracta la idea del cero, ¿no? Y no está escrita de forma muy clara también. A ver, primero de pedido a flor de 1 a 0. De pedido a flor de 1 a 0. ¿Cómo sería la pregunta? Si es posible que en un pedido se incluya 0 flores. ¿Por qué? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito? Cada pedido incluye un número de pedido, la fecha, el importe total, una lista con las flores solicitadas indicadas. Y claro, ahí eso está diciendo que prácticamente que es necesario que haya por lo menos una flor, pero no nos dice nada de eso, ¿no? Entonces mejor preguntamos. ¿En un pedido tiene que haber necesariamente una flor? Por lo menos. Sí, ¿no puede haber un pedido sin flores? No. Van a decir no, porque si no, ¿para qué voy a hacer un pedido si no están comprando nada, no? Para que un pedido esté registrado es porque por lo menos están pidiendo una flor. Por lo menos uno. Puede pedir más también, ¿no? Pero tiene que tener una flor, si no hay pedido, pues por lo menos tiene que pedir una flor, un artículo, ¿no? Si no, no se hace el pedido. Entonces no hay 0 de pedido flor. Porque si hubiera de pedido flor de 1 a 0, podría ser que un pedido se hace, pero no se pidió nada. No tiene sentido, ¿no? De todas maneras preguntamos. No es posible 1 a 0. Ahora al revés. De flor a pedido de 1, ¿cómo sería? De flor a pedido de 1 a 0, ¿cómo sería? Es posible que una flor esté incluida en 0 pedidos. Ya, eso no es muy claro, ¿no? No se debe preguntar con 0, ¿no? Utilice las palabras nunca, ninguna, nadie, ¿no? Que no den una idea más del 0, ¿no? Sería, una flor podría estar incluida en ningún pedido. Y si no está incluida en ningún pedido, ¿qué significa? Que nunca se vendió. Entonces más claro sería preguntar así. ¿Es posible que una flor nunca se haya vendido? Nada. Esa es la pregunta, Sebastián. Muy bien. Y ellos te van a contestar, pues, muy bien, Jorge, está bien, esa es la pregunta. Ya, no se contestan, ellos le van a contestar solitos. A ver, ¿puede haber una flor que nunca se haya vendido? Como hablábamos hace un momento, yo estoy sospechado de eso porque me dicen que puede haber flores nuevas, ¿no? Sí, han traído una flor nueva, recién está en el catálogo todo, pero nadie la ha pedido todavía porque es nuevecita, nadie la ha pedido. Ah, ya, entonces, puede una flor estar incluida en 0 pedidos cuando todavía no la han pedido nadie, o sea, es nueva. Una flor puede estar incluida en 0 pedidos, o de repente en un pedido, o de repente en muchos pedidos. Empieza desde 0. Es un intervalo que ahora empieza desde 0, ya no empieza desde 1. Oiga, se cumplió casi todo. Se cumplieron 5. ¿No? Hay casos en los que se cumplió las 6, sí, pero acá no es el caso. Se dan cuenta que estos son reglas de negocio, ¿no? Ya van a ver casos en los cuales sí se cumplen, ¿no? Vamos entonces con flor y especie, ya que estamos con flor. Voy a copiar esto, uno con uno primero, ¿no? Primero uno con uno. Puedo empezar desde flor y llegar a especie, o empezar con especie y llegar a flor. Eso depende de ustedes, ¿no? Empezar de flor a especie, ¿ya? Conservando el orden siempre para que no se les vaya. Las preguntas son 6 preguntas que hay que hacer. Es mejor hacerlas con orden porque puedes repetir alguna o puedes omitir alguna. Primero hazla así. De 1 a 1, de 1 a muchos en un sentido. Después en el sentido inverso también de 1 a 1, de 1 a muchos. Y después de 1 a 0 en un sentido y en el sentido inverso de 1 a 0 también. Ahí están las 6. Voy a empezar con flor. Es posible que una flor le pertenezca a una especie. Eso está escrito, ¿no? Sí está escrito, ¿no? Claro. Sí es cierto. Y luego de 1 a muchos. ¿Es posible que una flor le pertenezca a muchas especies? Eso está escrito de manera indirecta. De manera indirecta está. ¿Dónde está? ¿Dónde está escrito? Que una flor le pertenezca a muchas especies. ¿Eso está escrito de manera positiva o negativa? Sí está. Dice, las flores pertenecen a una
a una especie determinada, no dice a varias, es a una nada más, o sea, una flor no es de varias especies, es de una nomás. Listo. Entonces no hay muchos. Una flor es de una especie nomás. Pero una especie puede tener varias flores, eso sí nos dicen, ¿no? Claro. Muy bien, entonces ahora no hay mucho, vamos a preguntar al revés, de especie a flor. ¿A una especie le puede pertenecer solo una flor? No está escrito, pero bueno, tendría que preguntar. Si pueden tener una especie de la cual solo tienen una flor nada más, no tienen más. De esa especie una flor nomás. No hay otras especies, no hay otras flores de esa especie más que una. ¿Es posible eso? Sí, hay especies nuevas, ¿no? Medias raras, solamente tenemos una flor de esa especie. Ah, ya, muy bien. Sí, es posible. Y de una a muchos, eso sí está escrito, ¿no? Que a una especie le pertenezcan varias flores. Está escrito, ¿no? Está escrito por ahí, lo he visto. ¿Ah? De especie, ¿no? De especie a flor, de una a muchos. Es posible que a una especie le pertenezcan varias flores, sí está escrito, ¿no? A ver, ¿dónde está? Las flores pertenecen a una especie determinada, sí, pero no dice que a una especie le pertenezcan varias flores. No estaba, entonces tenía que preguntar. Sencillo nomás, sin muchas vueltas que dar. ¿A una especie le pueden pertenecer varias flores? Sí, una especie puede tener varias flores. Ah, si le dicen que eso es cierto, entonces acá, dedito. Una especie puede tener una flor nada más, puede tener dos flores, puede tener muchas flores. Es 1, 2 puntos M, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, muchas y muchas. Ajá. Sebastián, pertenece pues, una flor le pertenece a una especie y a una especie le pueden pertenecer varias flores. Tienes una especie especial, ¿no? Una especie nueva que han traído, ¿no? De repente, y solamente hay una flor, pero de repente hay especies de tipo rosas, por ejemplo, que hay varias flores de esa especie de rosas, ¿no? Rosas, rosas, no sé, le llaman, tienen sus nombres especiales, rosas salvajes, rosa silvestre, rosa, rosa de color rojo, no sé, ¿no? Entonces, puede haber una especie a la cual le pertenezcan varias flores, eso sí. Pero una flor solo le pertenece a una especie. Ya. Ahora faltan los ceros, ¿ah? Faltan los ceros. Sebastián, ¿está claro? Ya. Entonces vamos ahora con los ceros, ¿ah? Más adelante todavía. De flor a especie. De flor a especie. Una flor le puede pertenecer a ser especie. Aquí está pertenece, está mal escrito, ¿no? Perteneces. Está con N. Pertenece, también tienes razón. Ya, pertenece. Ya, cero entonces. ¿Es posible que una flor le pertenezca a cero especies? Bueno, lo dice en forma indirecta, que dice que una flor le pertenece a una sola especie. A una nada más. Pero puede ser que no sea ninguna especie. O sea, la flor no está catalogada, está como flor, pero no dice de qué especie es. No, nos dicen. Una flor necesariamente tiene que ser de una especie y de una nada más. No puede haber una flor sin especie. Es una especie determinada. Eso sí. Entonces no hay cero. Tenemos que preguntar. Ahora, de especie a flor de 1 a 0. ¿Qué significaría eso? De una relación de 1 a 0. De especie a flor. ¿Cómo sería? Que puede haber una especie que que le pertenezcan 0 flores. Eso significaría que hay una especie de flores. Un poco raro, ¿no? Pregunto. ¿Pueden tener una especie de la cual no tienen ni una flor? Está registrada como especie, entonces de repente un cliente viene y mira, tienen esta especie nueva, interesante, la he visto en internet, a ver, ¿qué flores tienen esta especie? Y te dicen, no tenemos ninguna. Entonces ¿para qué la ponen? Pues me hacen emocionar.
No, si está como especie registrada, es porque tienen por lo menos una flor, si no, no la tienen registrada. Cuando venga una flor nueva con un tipo de especie, recién registran esa nueva especie porque ya tienen una flor de esa especie, después van a tener más seguro, ¿no? Pero si no tienen ni una flor de esa especie, no la ponen, pues, no ponen a la especie. Es como decir el autor con libro. Si ponen el autor, es porque por lo menos tienen un libro de ese autor. Porque ponen el autor, pero no tienen ningún libro de ese autor, entonces la gente va a venir a solicitar libros de este autor. Este autor me interesa, y no hay ninguno, entonces ¿para qué los pones, no? Si no tienes ningún libro de ese autor. ¿Se dan cuenta? Entonces sí, debe ser así, ¿no? Preguntan de todas maneras, ¿no? Preguntan. Si la gente empieza a preguntar y dicen, no tienen esa especie, no la tengo registrada poco todavía. Entonces ahí pues ya se interesan y les vamos a avisar apenas tenemos esa especie y la ponemos ya en venta, ¿no? Pero si la tienen la especie es porque ya tienen por lo menos una flor, si no, no. ¿Ya? Si no, no. Ya, entonces no hay ceros en ningún lado. ¿De acuerdo? Ya, ahora vamos con pedido y vendedor. De uno a uno. De uno a uno. De pedido a vendedor de uno a uno. Contando de la manera más simple, ¿eh? Un pedido lo atiende un solo vendedor. Veo ahí que sí, ¿no? Dice, cada pedido es atendido por un solo vendedor, uno solo, si hay. Eso es cierto, ¿no? Un pedido es atendido por un solo vendedor, eso también implica de que no hay para muchos, ¿eh? Solamente uno nomás. Entonces, ahora sí, cuando vengan muchos ya sé qué contestar, ¿no? Y un pedido lo atienden muchos vendedores, no dice que solo uno nomás. No hay dos vendedores que están atendiendo el mismo pedido, están hablando con el cliente, dos personas, dos le están atendiendo, no, uno nomás es. Un pedido lo atiende un solo vendedor. Ya, no hay muchos. Al revés ahora. ¿Un vendedor puede atender un pedido? Claro, ¿no? Ahí está. Y un vendedor puede atender muchos pedidos, también dice, ¿no? También. Pero vamos con los ceros. De pedido a vendedor, de 1 a 0. ¿Cómo sería? ¿Un pedido lo atiende, es posible que un pedido lo atienda 0 vendedores? No, pues ahí dice que un pedido tiene que ser atendido por un solo vendedor. De todas maneras tiene que ser uno. Si no está claro, pregunta. ¿Puede haber un pedido que no lo atienda ningún vendedor? ¿Lo atiende otra persona? ¿Lo atiende la secretaria? ¿Lo atiende el de seguridad? No sé. No, tiene que ser un vendedor. Para eso está. Eso es su trabajo. Si viene alguien a preguntar y justo en ese momento levanta el fondo la secretaria o lo tiene, dice, un ratito lo voy a derivar al vendedor que esté disponible y él lo va a atender. Así es. Entonces, un pedido solo lo atiende un vendedor necesariamente. No hay cero. Ahora de vendedor a pedido, de 1 a 0, ¿cómo sería? No está escrito, creo, ¿no? De vendedor a pedido de 1 a 0. De vendedor a pedido de 1 a 0. Ah, de vendedor a pedido de 1 a muchos, perdón. De 1 a muchos. ¿Es posible que un vendedor atienda muchos pedidos? Sí, y es posible que un vendedor nunca haya hecho un pedido. Ya, esa pregunta sí no estaba. En todo caso, primero vamos a resolver esta que un vendedor puede atender muchos pedidos, ¿no? Entonces aquí le pongo, lo edito y es 1, 2, 3, 4, 2.m entonces, ¿no? Sí, y los ceros, ¿no? Un pedido puede atenderlo ningún vendedor. No, tiene que ser un vendedor necesariamente, dijimos. Y ahora de vendedor a pedido de 1 a 0, eso faltaba. De vendedor a pedido de 1 a 0. ¿Cómo sería? Lo que dice Félix. ¿Es posible que un vendedor nunca haya realizado un pedido? ¿Nunca haya atendido un pedido? ¿Nunca haga un pedido? Esa es la pregunta, está escrita. Me parece que no, ¿no? O sí está. Está en el documento, a ver. Aquí dice, pero en el caso de uno nuevo, podría ser que no haya atendido ningún pedido aún. Sí está escrito. Entonces ya, perfecto. Ya no hay que preguntar porque está escrito ahí, ¿no? Ya está la prueba. Y ahora sí podemos poner acá entonces que un vendedor puede hacer muchos pedidos, uno puede hacer ninguno cuando es nuevo. Entonces edito la etiqueta, ya no empieza en 1, el intervalo no empieza en 1, sino empieza desde 0 inclusive.
puede ser desde 0, 1, 2, 3, 4, muchos. Ya está. Así está completo, no me falta pedido con transportista. De 1 a 1 primero, ¿ya? De 1 a 1 primero. Es posible que un transportista lleve un solo pedido, haya llevado un solo pedido. No está escrito en forma muy directa, ¿no? Los transportistas son los que llevan los pedidos, nada más. Pero si es posible que un transportista haya llevado un pedido nada más, pues no lo sé, pregunto, pues. ¿Puede haber un transportista que solo haya llevado un pedido? Sí, claro, cuando es nuevo, pues, recién ha llevado un pedido. Muchos, de uno a muchos. ¿Es posible que un transportista lleve muchos pedidos? Ah, sí está escrito, ¿no? Sí está escrito. Entonces, un transportista puede llevar un pedido, puede llevar dos pedidos, puede llevar muchos pedidos, ¿no? Muchos pedidos. Ya está. Y ahora al revés. De pedido a transportista. Un pedido lo lleva solo un transportista. ¿Está escrito o no? Que un pedido lo lleva solo un transportista. Dice que los envíos se realizan a través de otras empresas dedicadas a estas labores. Nada más, ¿no? No habla más acerca de eso, ¿no? Entonces hay que preguntar. Son terceros que se encargan de eso, ¿no? Entonces, preguntar así. Un pedido puede que lo lleve un transportista nada más. Y un pedido puede que lo lleven varios transportistas. No me dicen, ¿no? Entonces pregunto, pues, ¿un pedido lo lleva solo un transportista o un pedido lo pueden llevar varios transportistas? No, te dicen, solo uno nada más. Y surge todavía la duda, ¿no? Y si el pedido es grande, por ejemplo, se están pidiendo 20 docenas de una flor, 30 docenas de otra flor, ¿no? Se van a llevar a provincia, no sé dónde, pero te están llevando así. Y no le alcanza en una camioneta que tiene que llevar todo. Pues no importa, por eso ha ganado el concurso para ser transportista, debe tener la infraestructura para hacer satisfacer todo lo que le piden, ¿no? Si le falta, pues trae otra camioneta y listo. Y si no tiene, bueno, pues alquilará otra camioneta a alguien, a un tercero, no sé, pero el responsable es el mismo transportista que está llevando el pedido en dos camiones, pero es un solo pedido que está siendo atendido por un transportista. No es que lo atienden dos transportistas, no. Un pedido solo le corresponde a un transportista nada. Es su responsabilidad de él si no llega o no llega, ¿no? De uno nomás. Sí, entonces es así. Un pedido solo lo lleva un transportista. Ahora los ceros. De transportista pedido de 1 a 0. ¿Qué significaría? Puede haber un transportista que ha llevado 0 pedidos. No sé cuál es la pregunta más simple. Puede haber un transportista registrado como transportista, pues un transportista que no haya llevado nunca ningún pedido. Significaría. Y nos dicen, pues bueno, eso no está escrito, pero me dicen, claro, un transportista nuevo, ¿no? Digamos a concurso cada cierto tiempo para ver si tenemos más proveedores de servicio, porque estos son proveedores de servicio. Y bueno, ganan algunos, ya lo tenemos en lista, pero es uno que está nuevo, recién lo acabamos de poner en lista, todavía no le hemos encargado ningún pedido. Eso es para los nuevos, ¿no? Para los nuevos. ¿Está en el documento, dice Jorge? De un transportista nuevo que no llegó ningún pedido, creo que sí. Vamos a ver. A ver. Ah, ya. Ya está. Muy bien, entonces la pregunta es clara, ¿no? Un transportista puede que no haya llevado ningún pedido cuando es nuevo. Entonces ya no empieza desde uno, empieza desde cero. Un transportista puede llevar 0 pedidos cuando es nuevo, un pedido también, 2, 3, 4, muchos también ya cuando pasa el tiempo, ¿no? Sí. Y ahora de pedido a transportistas de 1 a 0. Ah, eso sí, no sé. Me falta el 1 a 0 de pedido a transportista, es la última pregunta. De pedido a transportista de 1 a 0. ¿Cómo sería la pregunta?
es posible que un pedido lo lleve 0 transportistas. O sea, no pregunta con el 0, sería, es posible que un pedido no lo lleve un transportista, no lleva el, el muchacho de seguridad que está en la puerta, lo lleva la secretaria, ¿no? O no lo lleva nadie, viene el mismo cliente y se lo lleva, ¿no? ¿Cómo funciona acá? Son reglas de negocio, nada más. Dice, necesariamente un pedido tiene que llevarlo un transportista, así sea a la vuelta o así sea, no sé, en Huacho, o así sea en Trujillo, no sé, tiene que llevar, él tiene que poner, claro, solo el pedido lo lleva un transportista y tiene que ser un transportista, no puede ser otra persona. Esa es la regla, así se trabaja acá. Así sea a la vuelta, no importa, tiene que esperar que venga el transportista y le verá cómo hace, manda solo una persona, ya no tiene que llevar la camioneta, o de repente sí, no sé, de repente qué cantidad sea, pero él se encarga de eso. No nos encargamos nosotros, ni tampoco el mismo cliente. Es así el trato, ¿no? El trato. Entonces, un pedido tiene que llevarlo un transportista y solo uno. No es 0. Muy bien, regla de negocio nada más. ¿Se dan cuenta? Ya terminé. La parte de lo que es la cardinalidad, que es lo más crucial, porque eso depende mucho de las reglas de negocio. Y no conteste usted las preguntas que va a hacer. Aprenda a hacer las preguntas. Las respuestas las tiene que dar la realidad misma a través de los documentos. Y cuando no está en los documentos, ¿qué tiene que hacer? Preguntar. Y para preguntar tiene que saber utilizar pues su lenguaje. Tiene que saber preguntar de la manera adecuada. No pregunte si hay cardinalidad de 1 a 0. No, no, eso no. Ni de 1 a mucho. Tiene que preguntar de acuerdo a la forma en que el usuario trabaja, en su léxico, ¿no? Y eso se llama ¿qué? Habilidades blandas. Las habilidades blandas son importantes. En todo tipo de acción de trabajo ahora eso es importante, ¿no? Pero acá con mucho más razón. Tienes que encontrar reglas de negocio. No están escritas, tienes que hablar, tienes que preguntar y tienes que documentar después, porque ya te dijeron que sí, pero documentala pues. Escríbela, tienes que saber escribir también porque quede claro, sin dudas, y te la firman, ¿no? Si esto lo he encontrado, ¿es cierto o no es cierto? Acabo de investigar, sí, es cierto. No, no, pero aquí está mal escrito, no se entiende. Ah, tiene que hablarlo bien, tiene que redactarlo bien también, ¿no? Porque no le van a querer firmar algo que no está bien claro. ¿De acuerdo? Bien, habilidades blandas, por supuesto. ¿Ya está el modelo conceptual o falta algo? Atributos. ¿Y cuántos atributos? Por entidad. 2 nada más. ¿Y cuál es el principal de todas maneras? De esos 2 hay uno que de todas maneras tiene que estar sí o sí. El ID o identificador, ¿no? El identificador. Entonces, vamos a ver. Aquí tenían... A ver, acá está. Voy a quitar los colores para que resalte mejor. Acá también. Los colores de fondo les quito para que resalte mejor. Ya, entonces empiezo con cliente, por ejemplo. Un cliente podría tener el código de cliente, ID cliente, cliente ID, click code, lo que quiera ponerle. Pero eso sí, si lo va a definir como identificador, tiene que estar subrayado. Entonces para eso tengo esta herramienta acá. El nombre ya usted lo pone, pues usted lo bautiza, ¿no? Le va a poner ID cliente, por ejemplo, ya, que es la clásica, ¿no? Y subrayado, eso sí. Que me salió este sin con la manchita, no quiero que esté manchado, sin fondo, ¿no? Ya. Y tiene que subrayar porque mi herramienta está así. Entonces, si quieren, ustedes lo hacen a mano, pero lo tienen que subrayar porque eso indica que es identificador. Por si acaso no es llave primaria. Acá no es llave primaria ni clave primaria. Eso todavía no existe acá. En el modelo conceptual solo se habla de atributo identificador. La clave primaria va a ser en el siguiente modelo. En el modelo lógico ahí se transforma, eso sí. Lo que es identificador, cuando pase al lógico, se va a convertir en clave primaria. Pero por ahora no. Por ahora solo es identificador, ¿no? Claro que hereda muchas cosas, pero ya en el modelo lógico implica otro tipo de comportamiento adicional. Aquí lo único que tiene que verificar es que no se repita, pues. Criterio básico,
criterio de unicidad. Y si tiene varias candidatas, tiene que elegir lo más corto posible, ¿no? Criterio de minimidad. Ahora, yo le he puesto así ID cliente, que es, digamos, una buena práctica o costumbre, poner el identificador así, de ID, ¿no? De identificador. Pero si quiere le puede poner código CLI, code CLI, CLI code, cliente ID. Eso depende de ustedes, pero para identificar que es, para resaltar que es identificador, tiene que subrayarlo. Y eso indica que es identificador, que es un atributo único por instancia. Y me falta relacionarlo más. Y otro atributo más, cualesquiera. Por ejemplo, el nombre del cliente puede ser, claro, un atributo cualquiera. Y también no debe poner nombres muy largos, no va a escribir nombre del cliente, ¿no? Muy largo, tiene que utilizar el método camello, ¿no? O sea, juntar palabras en una y mayúsculas con minúsculas pegadas, ¿no? Así. Por ejemplo, el nombre del cliente yo lo podría abreviar así, con el método camello, non-cli. ¿Sí? ¿Por qué le llamo método camello? Porque son mayúsculas, minúsculas, como especie de jivas, ¿no? Ese es un método conocido, ¿ya? Entonces, es preferible que sea más descriptivo, porque le pones nombre, a flor nombre, a vendedor nombre, especie nombre, un poco que se va a confundir, ¿no? Para que lo puedas identificar de manera más rápida, ¿no? ¿Sí? Porque van a haber varios nombres, ¿no? En otras entidades. Es preferible para que no se confundan después. Non-cli. Entonces ahora sí, uno, con entidad, y listo, ya está. Eso es para el caso de cliente. El transportista también tiene que ser así. Entonces vamos a ponerle un identificador de transportista. Acá no me copio. Puede ser ID transportista o código transportista o transportista code, no sé. ID transportista. Ya, todo chico, tengo que hacer un poquito más largo. La elipse. Digo uno, pues. ¿Y qué puede ser? El nombre de transportista, ¿no? El nombre de transportista. Y le pongo nom trans, abreviando, ¿no? Non trans, no transportista. Así, abreviando, ¿no? Lo uno, ¿no? Igual flor, ¿no? Flor también va a tener su código de flor o ID flor, el pedido, ¿no? De una vez, pedido va a tener un número de pedido, entonces vamos a poner de una vez el identificador acá. Genero pedido. Genero pedido. Y eso va a ser el identificador.
Y otro atributo más podría ser la fecha, ¿no? La fecha del pedido. Ujú. Le puedo poner fecha PET, ¿no? Fecha PET. Ah, y lo uno. Ya está. Flor. También tiene su código de flor, su ID flor, como quieran llamarlo. ID flor lo voy a poner. Lo uno. Y el nombre de la flor. Puede ser no flor. Lo uno también. Me falta especie, puede ser ID especie, ¿no? Puede ser ID especie. ID especie puede ser. Y el nombre de la especie, ¿no? El nombre de la especie. Una especie. Uno. Faltaría vendedor nomás, ¿no? Y de vendedor. Y de vendedor. Y el apellido del vendedor. APVEN. Y ahora sí. Ahora sí ya tengo todos los atributos principales, ¿no? Y sé que pueden haber más, pero solo uso lo relevante, ¿no? Ahí está. Ese sería el resultado. ¿Mm? El modelo conceptual. Con las entidades, ¿no? Sus relaciones, sus cardinalidades de relación. Ya.
Luego el archivo ya se los mando también por la sesión, lo subo, ¿no? La solución, como se dice. Pero acá está grabado de todas maneras, ¿no? Saben que la grabación se queda y después la cuelgo, o sea, la subo al mismo Blackboard, ¿no? La grabación que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Fecha de pedido, claro, ahí está en pedido fecha, pero he puesto abreviado, fecha PET, ¿no? Ya saben, método camello, abreviar, juntar palabras en una sola. Eso ayuda mucho, pues eso al final va a ser el origen de datos para las aplicaciones que trabajan con la base de datos. Todo esto se va combinarmente en tablas, en campos, van a ser objetos con, van a llegar al mismo nombre, pero van a tener que llamarse desde la aplicación, desde el programa, desde el lenguaje que están usando para conectarse con el servidor, y no le conviene poner nombres muy largos, muy rebuscados, ¿no? Porque si no van a ocasionar problemas en la digitación o en la creación de los programas también, ¿no? Los objetos tienen que ser lo más claro posible y no ser muy grandes para que puedan ser invocados con facilidad, ¿sí? Ya saben, tienen muchos nombres que poner para los campos, para las tablas. Entonces todos esos nombres usted los va bautizando y le tiene que ir generando un documento para que quede como una especie de guía para los que recién vienen a trabajar a la empresa. Usted diseñó la base de datos y la deja ahí trabajando, ¿no? Usted no va a trabajar las aplicaciones, diseñó, implementó ya, chao. Pero los que vienen tienen que manejar ese producto que usted dejó y tienen que entender qué cosa significa cada palabra que puso, cada nombre que puso. Aquí, ¿cuántas tablas son? 6 tablas, ¿no? Al final van a ser 6, van a ser un poco más. Las de muchos a muchos conllevan una tabla adicional, ya que sean 8. ¿ya? Pero en casos un poco más grandes pueden haber 20 tablas, 50 tablas, cada tabla con atributos y todo eso va a estar documentado, va a estar, mejor dicho, existiendo en el servidor. Y cuando vengan a consultar, a hacer una consulta, a trabajar con los datos que hay en el servidor, tienen que invocar a los objetos. Entonces, ¿cómo van a saber las personas que vienen recién cómo se llaman las tablas, qué significan y cómo se llaman los campos peor aún y qué significan? Tiene que crear un documento que se llama, ¿cómo se llama? Diccionario de datos. A ver, ¿quién tiene que hacer una pregunta? Pregunte, por favor. Pregunte alguien de la llamada. Sí, sí. Sí, este, ¿aló? Sí, sí, te escucho. Ya. Mire, profesor, Sí, ¿qué pasaría si yo empiezo desde Flor y no desde cliente? puedes empezar desde cualquiera. Desde cualquiera. Desde cualquier. Desde cualquiera. Solamente tienes que seguir las reglas de negocio, investigar y averiguar qué sucede. Investiga con Flor. A ver, la flor, a ver, ¿con qué se relaciona la flor? La flor se relaciona con la especie porque la flor pertenece a una especie y ahí tienes una relación. Pero la flor también se compra y se tiene que incluir, para ser comprada tiene que ser incluida en un pedido. Y de ahí sigues la rama nomás. Depende de cómo empieces. ¿no? Ay, profesor, a ver si yo entendí. Sí. Para resolver el ejercicio se utiliza este programita, ¿no? A este software. Claro, si quieres lo usas o si no lo haces a mano también. No, nadie te dice que no lo puedes usar a mano. Y, Sino que yo les doy y esa también facilidad. ajá, claro, este programita y leyendo el ejercicio, ¿verdad? Claro, hay que leer el ejercicio, por supuesto. Y El es muy ejercicio importante. claro, y las 6 preguntas que salen de ese cuadrito con flechas, me parece. Claro, sí, sí, ese cuadrito con... Yo usaba un cuadrito con flechas, ahí salen las 6 preguntas que yo hago entre transportista pedido, cliente pedido, pedido, flor, etc. Ajá. Así es, Ya, así es, así es. ya, Y ya. Profesor, sí, sí, dime. realiza, lleva, atiende, incluye, pertenece, ¿pueden ser distintas palabras también? Sí, por supuesto, las que se acomoden más, ¿no? Las que reflejen de alguna manera más clara la relación. Por eso esas palabritas, ¿sabes cómo se llaman, no? Descriptor Descriptores. de la relación. Claro, porque describe la relación de manera clara, ¿no? Tiene que ser. ¿Tú pruebas cómo? ¿Pertenece estará bien? A ver, vamos a ver. La flor le pertenece a la especie. Ya, hablemos al revés ahora. A la especie le pertenece la flor. ¿Sí? Se entiende, ¿no? Porque si no se comprende, cambiamos de palabra, ¿no? Ese es el truco, hacer una oración de ida y vuelta y si se puede armar bien, pues se queda, ¿no? Se queda. Gracias, profesor. Ya, muy bien. Estamos para Gracias. que todo quede claro. Gracias a ti por participar, porque no sabes cuánto nos ayudas.
tus preguntas han servido para solucionar seguro muchas dudas de otras personas que están interviniendo, ¿no? Es bueno que intervengan porque eso nos ayuda a ampliar el conocimiento. Tú quedas, digamos, satisfecho porque ya solucionaste muchas dudas que tenías y a otras personas, yo también quería preguntar eso, pero ya lo dijeron. Entonces, ayuda, ¿no? Ayuda. O si no, de repente hay algo que todavía queda en duda, alguien dice, sí, pero podría pasar esto, sí, pero entonces ahí empiezan los diálogos, ¿no? Para tratar de entender qué es lo que pasa, ¿no? Si intervienen es mejor. No tengan temor en intervenir. Se equivocan, pues están aprendiendo. De eso se trata, ¿no? De equivocarse para aprender. Nadie nace sabiendo, ¿no? Y en estos casos es aún más crítico porque son reglas de negocio. Esas no las encuentras en ningún libro. No hay un libro que te diga las reglas de negocio son así. Eso depende de la realidad y cada realidad tiene sus propias reglas de negocio, depende de cómo funcione, de cómo operen, cuál es su normativa y eso hay que entenderlo. Hay que tratar de entenderlo con la documentación y a veces no es suficiente como acabamos de ver. Hay que preguntar, hay que hablar. Para el caso de las cardinalidades, como dice pues aquí su compañero que hace un momento habló, hay que hacer las 6 preguntas que tenga ese dibujito que les puse en la diapositiva, ¿no? Las 6 de ley, de 1 a 1, de 1 a muchos, en un sentido. Después al revés, de 1 a 1, de 1 a muchos en el otro sentido, a la inversa, ¿no? Después, de 1 a 0 en un sentido y al final de 1 a 0 en el otro sentido. Son 6 preguntas. Algunas serán ciertas, algunas serán falsas. Y según eso nos va a quedar la cardinalidad. Pero tienen que darse algunas, pues, ¿no? Si no se cumple ninguna y alguien dijo por ahí, oye, si pregunto las 6 preguntas y todas me salen falso, significa que la relación la puse mal, pues. No puede ser que no haya ninguna cardinalidad, tiene que haber una, si es que hay relación, tiene que haber una por lo menos, ¿sí? Bien, entonces vamos con otro ejercicio.